Fuerzas Armadas anunció hace pocos días que eliminar a los cabecillas es la prioridad ahora, esto en la nueva fase de la guerra contra el crimen organizado. Y esto se anuncia una vez que asume la nueva cúpula militar ecuatoriana que ha definido esta nueva estrategia para lo que el gobierno llama una nueva fase de guerra contra el crimen organizado. Le pregunto a usted, que es conocedor de la materia de Fuerzas Armadas, ¿en qué podemos entender como esta nueva fase de la guerra contra el crimen organizado, por un lado, y por otro, cómo fue la primera? Buenos días, Liceña, buenos días, Orlando, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una muy buena pregunta porque es muy difícil de responder en vista de la opacidad con la que se han manejado las cosas yo diría desde el gobierno de Guillermo Lasso. Y esa opacidad a veces nos deja ver que no hay claridad también de qué es lo que se quiere hacer, ni cómo se lo está haciendo. Y yo en principio diría que siempre, desde mi punto de vista, es una muy mala idea militarizar la guerra contra las drogas. Recordemos que en 1973 Richard Nixon le pasó la responsabilidad de la lucha contra el tráfico de drogas del Departamento de Estado al Departamento de Defensa, que ahora ya se llama Departamento de Guerra, gracias a Donald Trump. Y desde ahí, ¿cuáles han sido los resultados? Absolutamente ninguno resultado positivo. Cada vez la cosa es más grave, más complicada, más difícil. Entonces, militarizar para empezar la lucha contra las drogas no es una buena idea en general. No ha traído nunca, no hay ninguna evidencia en ninguna parte del mundo de que haya dado buenos resultados. Menos iba a dar buenos resultados aquí. Entonces, la primera cosa es esa. Entonces, ¿por qué se hizo? Primero, porque probablemente no había ideas claras, sabían qué hacer. También por presiones internas y externas para tratar de tener esta retórica, y que desde mi punto de vista también le sirve mucho a los gobiernos, porque la retórica de guerra se ha utilizado a través de la historia, si leemos la historia a través del tiempo, para conseguir básicamente tres cosas: miedo, y el miedo es un inmovilizador de la sociedad. La sociedad empieza a no actuar en función de la razón, sino empieza a actuar en función del miedo. La otra cosa que produce el miedo es que la gente se agrupa detrás de aquel que supuestamente se posiciona como el defensor de la sociedad, es decir, logra de alguna manera también aglutinar atrás. Y la otra situación que produce también esta situación de guerra y de miedo es echar con más facilidad la mano al bolsillo de la gente para sacar recursos. Es lo que siempre se ha hecho. Entonces, desde esa perspectiva es una muy mala idea desde mi punto de vista el militarizar estas circunstancias. No quiere decir que esto no se debe utilizar a las Fuerzas Armadas, que tienen capacidades, sí, pero para cosas específicas, en función de sus responsabilidades territoriales, por ejemplo, en la minería ilegal y cosas por el estilo, que tienen que actuar, que son situaciones que van más allá de las capacidades de la policía. Pero en general, esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Si tomamos en cuenta las declaraciones del nuevo comando conjunto, estaríamos diciendo que recién se está empezando a hacer algo, o están queriendo pensar en algo. Y me explico: cuando se trabaja en un asunto de un combate, de una guerra, se hace un proceso de planificación. Y este proceso de planificación, dependiendo del nivel, si es que es un nivel estratégico, un nivel operacional o un nivel táctico, es más amplio en el nivel estratégico, más grande, toma más tiempo, nivel operacional baja un poco, y el nivel táctico probablemente es un proceso más continuo y rápido. Pero el proceso se realiza siempre. ¿Por qué se hace un proceso? Porque no se puede hacer y actuar en función del criterio de cada uno, de cada jefe militar, sino se debería actuar en función de una estructura de planificación que ya está establecida. En el ejército, sobre todo, está establecido lo que se conoce como el proceso militar de toma de decisiones, que se basa en una misión. La misión tiene que tener objetivos alcanzables. Ese es el primer problema que tenemos aquí. ¿Cuál es la misión? La misión debería ser impuesta por el poder político, es decir, el gobierno debería decirles a las Fuerzas Armadas: sabe que esta es su misión, por decir un caso, eliminar completamente de la faz de la tierra a los grupos no subversivos, sino a los grupos criminales en este caso. ¿Podría ser esa la misión? La pregunta es: ¿alcanzable esa misión? ¿Se puede lograr con los medios que se dispone? Pero ya tenían esos mismos medios y ya hicieron más de un año de un conflicto armado interno y las cosas no han cambiado nada. Es que
Ajá. Es que a eso mismo voy, o sea, lo que nos está diciendo ahorita el Comando Conjunto es que recién van a empezar a hacer la planificación, o da a entender eso, que van a empezar a hacer la planificación. Entonces, desde la misión se hacen cursos de acción operativos, o sea, varios cursos. De esos cursos de acción se los pone a análisis, incluso se los compara los unos con los otros para ver si es que se puede hacer y se toma una decisión sobre un curso de acción operativo que se va a realizar. Ese es más o menos un proceso de planificación militar. Entonces la pregunta que nos hacemos, o que yo me hago es, si están hablando de que eso van a hacer ahora, la pregunta es, ¿y qué hicieron durante 2 años? ¿Cuál fue la gestión que hicieron durante ese tiempo anterior? Lo que nos está diciendo eso de alguna manera es de que en los 2 años que pasaron no se hizo eso, simplemente se sacó a las Fuerzas Armadas para hacer patrullar calles o hacer cierto nivel de presencia, aparentar que están haciendo algo. El informe que salió hace poco, en el que se hablaba sobre los relatos que habían hecho algunos militares respecto a cómo salían a las calles, sin misión, sin objetivos claros. Sin objetivos claros, es muy decidor. O sea, si una fuerza militar tiene que tener una misión, tiene que tener, y dentro de esa misión tiene que tener objetivos claros para actuar. De lo contrario, no se sabe qué hacer. Simplemente estás actuando ahí y da lugar a que se produzcan las cosas que ya se han producido. Pero excesos. Le interrumpo solamente para acentuar un poco la reflexión y me uno a una serie de comentarios que se han hecho. Este cambio del Comando Conjunto, de la cúpula militar, como se conoce normalmente, ocurre a pocas horas de la visita del señor Marco Rubio, secretario de Estado, y algunas conjeturas hablan de que efectivamente esa decisión está tomada no por una autonomía política del gobierno de Ecuador, sino por parte de los Estados Unidos, porque incluso los integrantes de ese nuevo Comando Conjunto tienen una relación directa con la formación, el espíritu, la filosofía de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde es factible pensar que efectivamente esta cúpula militar está impuesta por los Estados Unidos, por los intereses de los Estados Unidos, en una situación que el Ecuador no tiene mucha determinación y soberanía sobre el tema? Es muy interesante esa pregunta, Orlando, porque también, entramos dentro también de las elucubraciones de alguna manera, pero hay cosas y hay señales que nos dejan ver ciertas cosas. Por ejemplo, la primera cosa que yo diría, cuando entró el gobierno de Daniel Noboa, el actual de gobierno, la ley le establece que él debía haber tomado de la terna de los 3 oficiales más antiguos de Fuerzas Armadas a nombrar al jefe del Comando Conjunto, para empezar, al almirante Vela. La realidad es que no pasó eso. O sea, se saltaron la ley en ese momento porque se saltaron al 7º de lo que debían haber tomado 3 y salieron 6 que estaban antes que él. Algo que pasó desapercibido y que nadie, por alguna razón, nadie se quejó, nadie dijo nada, pero fue totalmente ilegal. Se saltaron del primero al 7º cuando la ley establece que tenía que ubicarse a 3. Lo que se ha dado ahora ya es un poco más dentro de la ley, pero nos permite ver que, por ejemplo, salió el almirante Vela, detrás de él había 2 oficiales de la Armada que les hicieron salir, hubo un nombramiento de 15 minutos creo, de un oficial de la Armada para inmediatamente coger al siguiente, que era un oficial del Ejército. Entonces nos permite ver que querían tomarle al oficial del Ejército, es decir, querían dar un giro hacia el Ejército de lo que estuvieron antes con los oficiales de la Armada. Y también para que nombrarle al comandante del Ejército también le sacaron a otro oficial, al general Anas, que era más antiguo. Por lo tanto, ahí nos permite ver que hubo la intencionalidad del gobierno de nombrar a estos 2 oficiales como jefe del Comando Conjunto y como comandante general del Ejército. Y si uno coge el currículum de cada uno de ellos, ve cosas que son comunes. Por ejemplo, que los 2 tienen estudios en el Instituto de Seguridad Hemisférica William Perry de Estados Unidos, y esto nos permite ver que de alguna manera hay cierto nivel de alineamiento o por lo menos de confianza con la influencia de la embajada que es muy evidente aquí. Es decir, se está viendo que hay un giro desde de los oficiales de la Armada a un giro hacia el Ejército, hacia oficiales que tienen probablemente arraigo o algún tipo de confianza de quienes de alguna manera toman las decisiones. Y aquí viene un poco de la geopolítica, porque a veces yo les quisiera invitar a todas las personas que nos oyen, a veces entender las cosas que ocurren aquí en el país es inútil si no se toma en cuenta lo que ocurre a nivel mundial y lo que ocurre a nivel regional.
Estamos en un proceso geopolítico de cambio, de un mundo unipolar que hemos vivido 30 años con una sola superpotencia, a un mundo multipolar, donde están apareciendo nuevos contendores que le están rivalizando el poder de la única superpotencia. Me refiero a China, a Rusia y posiblemente también la India. Y esto está generando un reacomodo geopolítico a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos, ¿cuál es su interés de Estados Unidos? Aquí hay dos visiones. La visión de Estados Unidos desde de la doctrina Monroe, del corolario de Roosevelt que se habla, en el sentido de que para Estados Unidos América es el patio trasero, porque la visión norteamericana, para toda la gente que nos oye, simplemente de leer un poco de la historia, está basada en una cuestión pseudo religiosa, incluso la idea del destino manifiesto, la idea de que Estados Unidos es el país que vino acá a gobernar sobre todo las Américas y a gobernar el mundo de alguna manera, porque es una sociedad superior. Tiene ciertos niveles de racismo también esa creencia. Entonces, a través de eso, la doctrina Monroe lo que ha hecho siempre es que América para los americanos, es decir, América para Estados Unidos, que todas las Américas es para Estados Unidos, y el corolario de Roosevelt, que es otra parte de la doctrina Monroe, lo que hace es que Estados Unidos se reserve el derecho de intervenir en cualquier país latinoamericano si es que lo considera que debe hacerlo. Entonces hay esa concepción que de hecho Donald Trump la dijo, habló del destino manifiesto hace poco tiempo. Entonces esa es una concepción que está presente durante todo. Y eso implica que los militares, los jefes, los comandantes de las Fuerzas Armadas sean designados por Estados Unidos. No necesariamente, pero sí que dependiendo de las necesidades de Estados Unidos, de alguna manera Estados Unidos tiene cierto nivel de veto, diría yo. Ya, de que sí me gusta o no me gusta este mando. Pero a lo que yo quería ir es que dentro de esta lógica geopolítica, el mayor interés de Estados Unidos es impedir el acceso de China a Latinoamérica. Y para impedir el acceso de China a Latinoamérica está trabajando, y de hecho la visita de Rubio, del secretario de Estado Rubio, él lo dijo explícitamente. Lo dijo explícitamente. Sí. El interés es impedir China, y ese es su interés fundamental, claro. Impedir que viene China. Ahora, ¿de qué le sirve el Ecuador? El Ecuador le sirve porque de alguna manera se está convirtiendo en un ariete dentro de Latinoamérica para tratar de limitar esta realidad geopolítica. Entonces, si es que uno le ve todo eso, ahí empieza a ver el porqué del interés que pueda tener Estados Unidos ahora dentro de lo que ocurre. Y eso se puede ver a través de la historia. Por ejemplo, cuando se dio el Plan Colombia en el año 2000 de Estados Unidos, no era, si bien su membrete era para combatir a las mafias de la droga ya en esa época, pero en realidad el objetivo principal del Plan Colombia era combatir a las FARC, porque Estados Unidos, que era devenido ya como la única potencia mundial después de la caída de la Unión Soviética, lo que quería era eliminar cualquier atisbo de algún tipo de subversión revolucionaria marxista en el continente, que todavía eran las FARC. Ese era su objetivo, y así es como se han manejado las cosas. Ahora, Coronel Machán, ya en la parte interna, este anuncio de Fuerzas Armadas que dice que tras la reciente viraje de la cúpula militar, o tras el cambio de la cúpula militar, se abre un ciclo de conducción que va más allá de la operatividad, con una transformación en la planificación, en la focalización de las acciones militares, que han sido llamadas a replantear su estrategia, así lo dijo el ministro de Defensa, que van a atacar con más fuerza, con estrategias renovadas y con una ofensiva militar más agresiva y territorial. ¿Cómo interpretamos eso en la parte interna? Que nos debería asustar. ¿Por qué? Porque lo que van a empezar a hacer es actuar con mayor violencia, supuestamente contra grupos enfocados. El problema que se da es cuando utiliza una fuerza militar, es que las fuerzas militares están hechas, constituidas, pensadas y planificadas para actuar y eliminar enemigos, no para actuar con ciudadanos, sino que para identificar enemigos y eliminarlos. Eso que nos está diciendo que de alguna manera se va a actuar con enorme violencia, y lo que ahora se llama con el eufemismo de daños colaterales van a ser múltiples. ¿Por qué? ¿Por qué los daños colaterales? Porque a diferencia de una guerra internacional, donde uno tiene un enemigo que es visible, que tiene uniformes, que tiene una retórica, que tiene todo, y que no es, que es inconfundible, en un supuesto conflicto armado interno como el que estamos metidos, que eso también habría que hablar del concepto del enemigo interno,
es muy difícil identificar eso. Uno no sabe quién realmente es el enemigo. ¿Quién me va a decir a mí, él realmente es el enemigo? Pero ayer el presidente en esa micro concentración, digo micro en términos de tiempo, ¿no? Porque no duró mucho, fue masiva, sí, pero no duró mucho. Fue una concentración realmente, en términos de tiempo, muy corta. Durante esa concentración, el presidente dijo, los que no están con nosotros están con los violadores, están con los narcotraficantes, están con el crimen organizado, refiriéndose a todo el mundo que no coincide con lo que él dice. Precisamente por ahí va. O sea, los buenos y los malos, la dualidad que siempre ha sido muy aprovechada por ciertos gobiernos para identificar un supuesto enemigo, y ese enemigo hay que destruirlo, o sea, una polarización mayor de la sociedad. Lo que se hizo, por ejemplo, en el Caribe con esa lancha por parte de Estados Unidos, una lancha supuestamente narcotraficante, que ahora ya se ha hablado de que tiene muy pocas probabilidades de que haya estado traficando droga o por el estilo, por capacidades, por tamaño, por capacidades de los motores, por combustible, una serie de cosas, muy poco probable. Simplemente fueron y la eliminaron, sin un juicio, sin una razón, sin saber ni quiénes fueron, simplemente porque alguien en alguna parte dijo, son narcotraficantes. Entonces, nos vamos a enfrentar dentro del país a que alguien, supuestamente del sistema de inteligencia, asumo yo, alguien va a decir, esos son los narcotraficantes y esos hay que eliminarlos, y va a entrar a atacar de alguna manera con enorme violencia a las Fuerzas Armadas. Entonces eso va a traer muchísimo problema en ese sentido. Pero el otro tema que también está referido en el comunicado y en la expresión del jefe del Comando Conjunto es que van a acentuar el trabajo de inteligencia. La pregunta de rigor es, ¿existía trabajo de inteligencia? ¿Se estaba trabajando en la lógica y en el espíritu de las Fuerzas Armadas en la inteligencia contra el crimen organizado? ¿O el trabajo de inteligencia se tiene que reformular, replantear? Porque normalmente el trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas de un grupo militar no está vinculado o está direccionado, hacia organizaciones criminales. Hay que aclarar, Orlando, de que la inteligencia es fundamental. O sea, para todo Estado, cualquier Estado, sí, la inteligencia es fundamental porque es conocimiento, es insumos que usted le da al que toma la decisión, porque si es que yo soy el tomador de decisiones y la información que dispongo es escasa o es errada, es muy probable que cometa errores. Entonces la inteligencia tiene que ser muy efectiva. En lo mismo que estamos hablando, si es que yo voy a tomar la decisión de atacar, por decir un caso, a cierto grupo de narcotraficantes que está en algún lugar, tengo que tener la información lo más precisa posible para saber qué es eso. O sea, es necesario fortalecer la inteligencia. Ahora, el sistema de inteligencia habría que saber en cómo se está estructurando, porque hay varios tipos de inteligencia, la inteligencia criminal, la inteligencia policial, la inteligencia militar. O sea, no todo está enfocado en ese sentido. O sea, hay varios subsistemas y habría que saber cómo se está estructurando esos subsistemas y cómo se está actuando en función de eso, y con qué herramientas se están actuando. Porque una cosa es la inteligencia humana, una cosa es la de inteligencia de fuentes abiertas, es decir, lo que yo puedo buscar por aquí, por allá. Otra cosa es la inteligencia de fuentes humanas, cuando yo introduzco a alguien, filtrar personas, o la inteligencia electrónica, o la inteligencia tecnológica, que es en base a sistemas, a interceptaciones o cosas por el estilo. Ahora, sí se ve precisamente la ley de inteligencia, que yo creo que debe existir una ley de inteligencia. El problema de la ley de inteligencia que salió hace poco, el problema que tiene es que no tiene controles. O sea, nadie puede tener tanto poder, acumular tanto poder sin control. Ese es un grave riesgo para cualquier sociedad. O sea, el Estado necesita tener capacidades, el Estado necesita tener este tipo de capacidades, pero asimismo necesita tener controles. De lo contrario, se dan los abusos. Y ese es el gran problema. Y ya hemos visto, sin ley, peor con ley. Coronel, ¿qué significa la consigna que ha dicho en esta nueva fase de la guerra contra el crimen organizado? La consigna de las Fuerzas Armadas frente a las amenazas es clara: la cárcel o el infierno. Y que entre las actividades que se van a priorizar, por ejemplo, dice, serán 3 prioridades en la ofensiva. Eliminación de cabecillas, destrucción de maquinaria, combustibles, infraestructuras usada en la minería ilegal, neutralización de vehículos, bodegas, material, prioridades en la estrategia, atención prioritaria al control de los centros penitenciarios bajo responsabilidad de Fuerzas Armadas, que ya estaban bajo responsabilidad de Fuerzas Armadas. Dice prioridad, quiere decir que no le estaban dando prioridad. ¿Cómo desciframos eso?
Es que es lo mismo que hemos estado hablando, o sea, lo que está haciendo es una amenaza velada diciéndole a la gente que de este tipo de situaciones, de que tienen dos opciones, o entregarse, ir a la cárcel o morir, prácticamente, es decir, una sentencia de muerte. Yo quisiera saber si el Comando Conjunto es un juez para que pueda determinar la muerte de los ciudadanos, o si es que ya aquí en el país hay la pena de muerte. Habría que preguntarnos. Entonces, esas son las inconsistencias y los problemas a los que nos están llevando. O sea, estamos entrando a una retórica belicista cada vez más grande, donde, como le digo, las Fuerzas Armadas lastimosamente se están autodestruyendo a sí mismas, porque las Fuerzas Armadas hay que tener claro, las Fuerzas Armadas desde 1648, la paz de Westfalia, cuando el mundo se volvió estatocéntrico, las Fuerzas Armadas tienen por objetivo proteger el territorio, sobre todo de los otros lugares, de los otros países, de sus contendores naturales, los otros estados. Claro. Esa es la función, y hacia adentro la función de proteger a la población, a la sociedad, es de la policía, no es de las Fuerzas Armadas. Cuando yo mezclo las dos cosas es un gran problema. Ahora, ¿de dónde viene esta mezcla? Es desde la Guerra Fría. La antigua doctrina de seguridad nacional, la doctrina de seguridad nacional que la creó Estados Unidos en los años 60 para pelear en contra del enemigo marxista del comunismo claro. Mundial, etcétera, y creó la idea del enemigo interno. Miremos eso, el enemigo interno, o sea, el enemigo antes de esas épocas era el otro estado, el otro país, pero se creó la idea del enemigo interno, ¿para qué? Para viabilizar desde una función doctrinaria ya natural hasta cierto punto, que se pueda actuar internamente con Fuerzas Armadas en contra de ese supuesto enemigo interno. El problema es que el enemigo interno puede ser cualquiera. El enemigo interno es un concepto muy difícil general, de identificar y muy peligroso, pero que lastimosamente sigue presente, y todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica están muy influenciadas por la idea del enemigo interno. Por eso es que se vuelve tan fácil cuando un gobierno viene y dice, no, es que tenemos que militarizar la pelea contra el crimen organizado y todo lo demás, y las Fuerzas Armadas salen y aplauden eso, porque tienen metido esa idea. Un enemigo interno puede ser identificado, por ejemplo, le pregunto, solo por poner un ejemplo. Ahora mismo hay el problema en el Azuay, en Loma Larga, ¿no? Y dentro de ese problema hay una minera que quiere explotar el oro en esa zona. Y el presidente de la República, la familia del presidente de la República, tiene intereses en la minería, ¿no? Hay un interés de por medio. Pero resulta que toda una provincia, o el 99% de esa provincia, se opone a ese proyecto. Allí, un dirigente social puede ser considerado un enemigo interno. Por supuesto que sí. O sea, es cuestión de retórica, es cuestión de que yo empiece a hablar de que aquella persona obedece a intereses extranjeros o es un comunista, como a veces nos gusta decir, o pretende subvertir el país, o qué sé yo, y se lo denomina como un enemigo interno y se convierte en un objetivo de carácter militar. Pero Roberto, usted acaba de decir una cosa que me deja preocupado. Dice, las Fuerzas Armadas se están autodestruyendo. Y yo le pongo dos elementos más. Una es que ha habido una cantidad de detenciones de militares involucrados en filtraciones, negocios, cooptación del narcotráfico, y ese ya es un problema grave. O sea, ya ahí hay un problema que está latente, que incluso algunos allegados dicen, eso se está convirtiendo en una lacra dentro de las Fuerzas Armadas porque no sabes con quién está sentado al lado. Y la segunda es que hay gente muy decente de las Fuerzas Armadas, ex compañeros míos del colegio, que me dicen que mucha gente se ha pedido la baja con anterioridad porque siente que no se van a sentir muy seguros si participan de un operativo, no solamente porque corre riesgo su vida, sino que porque mañana les podrían imponer juicios sobre violaciones de los derechos humanos. ¿Estos dos elementos son parte de esa destrucción a la que usted alude? Esos son parte, pero también en sí misma una fuerza militar es competente cuando se mantiene cohesionada. O sea, si usted marcha a un combate, a una guerra, usted no puede estar pendiente de que si la gente que está a mi lado me va a acompañar o no me va a acompañar. La cohesión interna es fundamental en una fuerza militar. Ajá. Pero cuando entramos en una dinámica policial, en una dinámica con infiltración, como ya está existiendo ahora, donde se infiltra el crimen organizado y todo demás, que siempre va a tratar de infiltrarse en toda institución. De hecho, en nuestro país ese es uno de los grandes problemas, la falta de institucionalidad que empezó a ser destruida por Lenín Moreno, en todo el país, en todo sentido.
Entonces, cuando eso ocurre, se convierte en una fuerza que está dispersa y ahora hay cada vez más elementos de este tipo que nos muestran qué es lo que está pasando. Ahora, también hay un gran problema de las Fuerzas Armadas ecuatorianas como una entidad particular, que siempre han sido de relativamente herméticas. ¿Por qué? Porque venimos de la lógica de la guerra internacional con el Perú durante todo el siglo XX prácticamente, y además porque también ha habido poco interés de la sociedad civil de realmente entender las Fuerzas Armadas. Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿las Fuerzas Armadas tienen algún tipo de proceso que nos permite identificar cómo se está haciendo, por ejemplo, el proceso de reclutamiento? El proceso de reclutamiento, ¿a quién están enfocando? ¿Quién están reclutando para empezar? Porque hay cosas que nos muestran muchas cosas. La otra, ¿cuál es el proceso de formación? ¿O se está dando un proceso de deformación? Porque para que, por ejemplo, haya militares que a los niños de las Malvinas, yo no digo que les haya matado porque eso no se ha probado, pero por lo menos sí los torturaron de alguna manera. Y abusaron de ellos de alguna manera. Entonces, esa gente que hizo eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué internacionalizó eso de que se puede seguir agrediendo a la gente? Entonces nos está diciendo eso de que todavía dentro de las Fuerzas Armadas se tiene la idea de que se puede corregir la conducta de las personas a golpes, por ejemplo. Pero usted decía, a ver, el reclutamiento, la formación, pero el otro elemento que está en juego aquí es la corrupción. ¿Qué procesos, qué mecanismos institucionales tienen las Fuerzas Armadas para poder vigilar y controlar que la corrupción no se genere? Porque hay indicios, hay testimonios de gente que recibe mucha plata, es decir, 20 sacos de oro capturados en las minas del norte de la provincia de Imbabura, que después desaparecen y se ve que 2 o 3 coroneles o generales piden la baja porque se fueron con esa plata. No sé cuán cierto sea eso, pero los testimonios hay de gente que mencionan así. Claro. Y en esta nueva fase no se menciona, por ejemplo, lo que hicieron un proceso de depuración. Ajá. Y así sea o no sea cierto este tipo de cosas que dice Orlando, así no sea cierto, que yo quisiera creer que no es cierto, pero ya deja entredicho y eso afecta precisamente también a la cohesión interna, porque empieza a haber el deterioro de la moral de la gente, porque el que está afuera, el que está con un fusil, el que está patrullando la calle o el que está sometido a cuidar presos, que no es su labor dentro de una cárcel, y regresa a ver arriba que en cambio otro que está en alguna parte se está enriqueciendo, ¿qué es lo que genera internamente? O sea, genera un conflicto interno grave. Es por eso que yo hablo de la destrucción de Fuerzas Armadas. Los mandos militares deberían darse cuenta, de alguna manera, de que lo que están haciendo les va a pasar factura tarde o temprano a la institución como institución y a ellos como individuos, claro, a toda la gente. Pero además hubo una declaración que me sorprendió mucho de parte del general Paco Moncayo, general del Servicio Pasivo, exalcalde de Quito, que ahora recupera la idea de que se establezca la UNASUR en el Secretariado de Seguridad, que era un elemento súper importante porque el crimen que estamos viviendo o que nos está acosando no es un crimen local, es transnacional. ¿Hasta dónde el no haber tenido esa secretaría, esa coordinación que ahora invoca Paco Moncayo, que nadie puede decir que sea correísta ni nada por el estilo, también afectó al desarrollo de procesos que se estaban generando en América Latina, en Ecuador, en relación con sus vecinos? Por supuesto que sí, Orlando, afecta muchísimo, pero ¿por qué se destruyó la UNASUR? Ahí deberíamos ponernos a pensar, ¿por qué, por ejemplo, otros mecanismos de integración como la CAN o el Mercosur nunca les ha pasado nada, pero la UNASUR, una vez que dio un giro de la política de Latinoamérica, se lo destruyó, se lo eliminó? ¿Por qué? Porque los otros mecanismos de integración tenían objetivos económicos, sobre todo, objetivos de intercambio comercial, pero la UNASUR, lastimosamente o beneficiosamente, como lo queramos ver, fue un poco más allá y dio ideas de una integración política, y dio ideas de una integración militar, de defensa. Lo que más le llamó la atención y lo que más le afectó al hegemón mundial y al hegemón regional, que es Estados Unidos, es la idea de que los sudamericanos tengamos una sola visión de defensa conjunta entre nosotros. Eso es una amenaza enorme para Estados Unidos. Y Estados Unidos actuó en contubernio con los gobiernos de derecha que vinieron posteriormente para destruir la UNASUR. Entonces, si es que
general Moncayo dice ahora eso en buena hora, pero deberían darse cuenta por qué se destruyó y quiénes destruyeron eso. Que también fue y parte cuáles de su fueron discurso, sus objetivos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora bien, lo que deberíamos ver también, viendo el asunto desde una perspectiva geopolítica, es Estados Unidos necesita, ante este cambio geopolítico mundial, Estados Unidos necesita tener controlado lo que ellos consideran su patio trasero, que yo quisiera llamarlo más bien como su retaguardia estratégica. O sea, Estados Unidos no puede proyectar su poder si es que aquí tiene problemas. Entonces Estados Unidos va a tratar durante estos años y en este proceso de cambio de la geopolítica mundial, va a tratar de alguna manera controlar todos los procesos que estén dando en Sudamérica. Y eso es una amenaza muy grande para todos los países que de alguna manera se conviertan en una piedra en el zapato de Estados Unidos. Y estoy hablando, por ejemplo, de Brasil. ¿Por qué estamos viendo ahora los ataques a Brasil? Porque Brasil es el país más grande de Latinoamérica que realmente tiene un enorme poder para poderle enfrentar a Estados Unidos de alguna manera y convertirse en un futuro próximo en un eje de enfrentamiento con Estados Unidos. Estados Unidos no lo puede permitir. Entonces, no nos debe extrañar que Estados Unidos haga todo lo posible por generar un cambio político en Brasil para que sea un país más genuflexo, más alineado a sus intereses, claro. Que lo va a hacer, y de no hacer eso va a hacer cualquier otra cosa para generar una situación de caos en Brasil. Entonces Brasil, por ejemplo, debería estar muy pendiente de lo que se le viene por encima. Estados Unidos no va a permitir eso porque a Estados Unidos no le conviene la unidad latinoamericana. Coronel Marchán, en esta nueva fase que anuncia el Ministerio de Defensa, ¿las Fuerzas Armadas están preparadas en cuanto a equipamiento, en cuanto a armamento, etcétera, etcétera? Y le pregunto esto porque en la Asamblea Nacional se presentó la proforma presupuestaria y se habla de un presupuesto de 1.528 millones de dólares para Fuerzas Armadas. Pero resulta que las tres principales instituciones de seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el SNAI, han ejecutado hasta julio pasado solo 45.5 millones de dólares de los 416 millones presupuestados en sus planes anuales de inversión. Y resulta que en esta proforma del 2025 se destina para inversión apenas 179 millones de dólares, que son inferiores a al último presupuesto. Con este nivel de ejecución presupuestaria, con este supuesto incremento en la seguridad, nos garantiza eso, que ellos estén abastecidos, que tengan comodidades elementales para poder hacer su trabajo, que puedan resguardar su vida y que puedan estar en condiciones como para enfrentar una nueva etapa de esta guerra interna? La respuesta es no. Primero porque hay una trampa en el asunto presupuestario. El gobierno puede decir que yo doy 100.000 millones para el presupuesto. El problema es que usted no puede ejecutar, y los problemas de ejecución pueden ser diversos, pero el primer problema de la ejecución presupuestaria es que usted puede tener en el papel una asignación presupuestaria, pero hasta que usted no tenga la certificación de fondos, que quiere decir que el Ministerio de Economía ha pasado los fondos a sus cuentas, usted no puede hacer ningún proceso. Entonces simplemente este es el papel. O sea, yo puedo tener asignado supuestamente mi presupuesto $500,000 para hacer alguna acción, pero mientras el Ministerio de Economía no traslade esos recursos, yo no puedo empezar ningún proceso. O sea, necesito la certificación de fondos. Entonces es lo que hacen lastimosamente estos últimos gobiernos. ¿Quiere decir que no están pasando la plata? Probablemente es lo que está pasando. Más allá de los problemas de carácter administrativo, que también los hay, pero también hay este tipo de problemas de que usted no puede empezar un proceso si no hay certificación de fondos. Y la certificación de fondos es fundamental. Es decir, que haya el dinero. No el papel que dice que hay el dinero, sino que haya realmente el dinero. Esa es la ley. Pero coincide esta baja ejecución presupuestaria coincide con un repunte de las muertes violentas, por ejemplo, y de otros niveles de violencia que también se han desatado. ¿Coincide con esta baja ejecución presupuestaria? Es que lo que está pasando precisamente es que la policía, que debería ser la primera que esté enfocada en esto, no tiene, y la policía, ojo, la policía no solo requiere recursos, requiere una reforma grande. Como es el gobierno de Guillermo Lasso, le incrementó el pie de fuerza de la policía creo que en 15,000 hombres. Sí. Era mucho más importante para el país crear una nueva policía de investigaciones de cero. Ajá. Una real policía profesional, civil, de investigaciones, para que en realidad haga investigación. Yo no digo que toda la policía sea un problema. La policía tiene
buenas cosas, buenos elementos, pero es una policía militarizada con una lógica militar que probablemente ya no funciona en este momento. Claro. Se necesitan crear nuevas policías y a la policía que tenemos reformarla de alguna manera, pero crear una nueva policía sobre todo de investigaciones que permita realmente llegar donde se quiere llegar. Mire Liceña y Orlando, el problema del narcotráfico tiene 3 fuentes fundamentales. La primera es la producción y el transporte. La segunda es el consumo y la tercera es la economía. Ajá. Nosotros solamente nos enfocamos en la producción y el transporte, que es el que menos produce, probablemente el que menos valor genera. Pero ¿quién trabaja en el tema del consumo? ¿Quién es el mayor consumidor de drogas del planeta? Estados Unidos. Y ahora va creciendo Europa y también va creciendo el Asia. Y Brasil. Y Brasil también es el segundo ya casi. Y el otro es la economía de los grupos criminales. ¿Y dónde está la economía de los grupos criminales? ¿Acaso yo, como narcotraficante, simplemente yo tengo el dinero, no trabajo con alguien? La minería ilegal, el narcotráfico, por ejemplo, la minería ilegal, tiene que comprar maquinaria, enormes maquinarias. ¿Acaso quién le vende la maquinaria a esa persona? ¿De dónde sale el dinero para comprar los insumos? ¿Quién me provee de combustible a esa persona? En este momento se habla de 300 millones de dólares por pérdidas de combustible por el famoso pinchazo, desde el año 2020 para acá, y en alguna medida esos controles están ejercidos por las Fuerzas Armadas. También se va a eso, pero a lo que yo voy es que mucho de la economía que está alrededor de las acciones ilegales es economía legal. Es economía entre comillas legal. Claro. ¿Ya? Y eso no se controla, eso no se ataca, entonces no se está atacando tampoco el asunto de la economía. Cuando yo vea que, por ejemplo, ha caído un gran, un banquero o alguien por el estilo en algún tema, ahí pensaré que están trabajando en contra de la economía ilegal, porque el dinero va en alguna parte, el dinero se mezcla, se lava en este tipo de cosas.